Me llamo Madison, tengo 22 años y siempre he sido la hija invisible en mi familia. El mes pasado, mi padre dio un ultimátum: asistir a la boda perfecta de mi hermana Heather o perder por completo la beca universitaria. Lo que mi familia no sabe es que, mientras creen que apenas paso las clases, en realidad estoy graduándome como la mejor de mi generación. He mantenido mi éxito en secreto durante años, pero por fin estoy lista para mostrarles quién soy realmente. Si alguna vez te han subestimado en tu propia familia, deja un comentario abajo diciéndome desde dónde me escuchas y suscríbete para seguir mi camino de finalmente defenderme a mí misma. Crecer como la hermana menor de Heather Matthews fue como vivir en una sombra permanente. Desde el momento en que nació, mi hermana fue la hija dorada, el estándar con el que siempre me medían y siempre me encontraba insuficiente. Heather, ahora con 28 años, era todo lo que mis padres valoraban: segura, sociable, convencionalmente hermosa y con logros que parecían alcanzarse sin esfuerzo. Recuerdo que cuando tenía 10 años, trabajé durante semanas en mi proyecto para la Feria de Ciencias sobre Energía Renovable. Gané el primer lugar en la competencia distrital, un logro importante que hubiera hecho orgullosos a cualquier padre. La ceremonia de premiación estaba programada para las 7 de la tarde, y yo les recordé varias veces a mis padres, Richard y Eleanor Matthews. Ellos habían prometido que estarían allí. «Intentaremos hacerlo, Madison», me dijo mi madre esa mañana. Pero había una duda en su voz que ya había aprendido a reconocer. Esa noche, me paré sola en el escenario, aferrando mi cinta azul, buscando sus rostros en la audiencia, solo para encontrar los asientos vacíos donde deberían haber estado. Más tarde supe que habían ido al recital de baile de Heather, que se había programado a último momento. Heather necesitaba que estuviéramos allí, explicó mi padre cuando los enfrenté con lágrimas en los ojos. Esta es su gran presentación en solitario. Habrá otras ferias de ciencias para ti. Pero no hubo otras ceremonias para mí, porque después de un tiempo dejé de contarles mis logros por completo. La secundaria trajo nuevos desafíos cuando empecé a tener dificultades académicas. Las lecturas me tomaban el doble de tiempo que a mis compañeros, y los números parecían mezclarse en la página cuando intentaba resolver problemas de matemáticas. No fue hasta tercer año que un maestro particularmente atento sugirió que podría tener dislexia. El diagnóstico explicó mis dificultades, pero mis padres lo vieron como una confirmación de lo que ya creían: que yo no era tan talentosa como Heather. «No todos pueden ser una estrella académica», dijo mi padre, después de una reunión difícil con los profesores. «Algunas personas simplemente tienen que esforzarse más. Así es la vida, Madison». Sus palabras me dolieron más de lo que él sabía. Mi madre, Eleanor, ocasionalmente mostraba destellos de culpa por la disparidad y cómo nos trataban. Pero esos momentos de conciencia nunca se traducían en cambios reales. Ella seguía siendo una facilitadora pasiva del favoritismo descarado de mi padre. «Tu padre solo quiere lo mejor para las dos», decía cuando me quejaba de la injusticia. «Heather solo necesita un apoyo diferente al tuyo». Apoyo diferente. Aparentemente, significaba diferentes niveles de atención, elogios y respaldo económico. Cuando Heather se graduó con honores en negocios, mis padres organizaron una fiesta extravagante en su casa. Yo estaba en mi último año de secundaria, luchando con las solicitudes para la universidad y mi recién diagnosticada discapacidad de aprendizaje. «Estamos muy orgullosos de anunciar que vamos a financiar completamente el programa de MBA de Heather en Wharton», anunció mi padre durante el brindis, con la copa de champaña en alto. Luego se dirigió a mí. «Una ocurrencia tardía, y esperamos que Madison encuentre su camino en los estudios universitarios, donde sea que termine yendo». La sala se rió, y yo sonreí débilmente, jugando el papel de la decepción familiar, la que no cumplía expectativas. Aquella noche, después de que los invitados se fueron y la casa quedó en silencio, escuché a mis padres hablando en la cocina. «¿Crees que Madison siquiera terminará la universidad?», preguntó mi padre con un tono de resignación. «Richard, eso no es justo», respondió ella.
Mi madre respondió, pero su protesta fue, en el mejor de los casos, tibia. Solo estoy siendo realista, Eleanor. La chica tiene un potencial limitado. Tenemos que aceptar eso y ayudarla a encontrar algo adecuado para sus capacidades. Me quedé paralizada en el pasillo. Sus palabras me recorrieron como agua helada. En ese momento algo cambió dentro de mí. Decidí que si ya habían determinado mi valor, ya no buscaría su aprobación. En cambio, trabajaría el doble, me esforzaría el doble, pero lo haría en secreto. Les dejaría creer lo que quisieran mientras construía una realidad que ellos no podían imaginar. La única persona que alguna vez vio más allá de la narrativa familiar fue mi tía Patricia, la hermana de mi madre. A diferencia de mis padres, la tía Patricia realmente me hacía preguntas sobre mis intereses y escuchaba mis respuestas. «Sabes, Madison», me dijo una vez cuando la ayudaba en el jardín durante una reunión familiar, mientras todos los demás estaban dentro admirando el nuevo ascenso de Heather. «Veo algo en ti que me recuerda a mí misma a tu edad. Esa determinación silenciosa, no la muestras mucho, pero tienes coraje». Sus palabras fueron como agua en el desierto, y me encontré conteniendo las lágrimas mientras hundía los dedos en la tierra. «Tus padres tal vez no lo vean aún», continuó, «pero algún día sorprenderás a todos. Solo sigue adelante». Y así desarrollé mi mecanismo de supervivencia. Aparentar ser promedio para evitar decepciones mientras sobresalía en secreto. Aprendí a desviar preguntas sobre mis notas con respuestas vagas. Dejé de llevar amigos a casa para evitar las inevitables comparaciones con Heather. Me convertí en una experta en pasar desapercibida, lo que paradójicamente me dio la libertad de perseguir la excelencia en mis propios términos. Cuando empecé la universidad en State University, el patrón estaba firmemente establecido. Mis padres tenían expectativas mínimas para mí, lo que significaba un interés mínimo en mi experiencia universitaria. Pagaban mi matrícula porque era lo correcto, según decía mi padre. Pero más allá de esa obligación financiera, seguían centrados en la deslumbrante trayectoria profesional de Heather en una prestigiosa firma de marketing, su relación, perfecta con su novio Jason, y los hitos vitales que alcanzaba puntualmente. Mientras tanto, yo construía una historia diferente para mí, una que ellos no conocían. La llamada de mi padre llegó un martes por la tarde, mientras regresaba de mi clase avanzada de diseño de algoritmos. La pantalla se iluminó con papá. Y por un momento pensé en dejar que fuera al buzón de voz. Pero el hábito y un deseo persistente de aprobación me hicieron contestar. «Madison», comenzó sin preámbulos. «La fecha de la boda de 1900. Heather está fijada para el 15 de mayo. Ese fin de semana antes de tus exámenes finales según el calendario de la universidad». Verifiqué y por un instante me quedé atónita de que realmente hubiera consultado mi horario, hasta que comprendí que solo era para asegurarse de que no tuviera excusa para no asistir. «Necesito que confirmes que estarás ahí», continuó. «Tu hermana quiere que todas las damas de honor lleguen 3 días antes para los ensayos y los eventos previos a la boda». «Papá, yo...» vacilé, pensando en la presentación de un proyecto importante que tenía programada para ese jueves, sin mencionar mi propia ceremonia de graduación, de la que ni siquiera sabían. «Eso está muy cerca de los exámenes y tengo cosas importantes», me interrumpió antes de que terminara. «Madison, esto no es negociable. Esta es la boda de tu hermana, el día más importante de su vida». «Lo entiendo, pero...» «No hay peros». Su voz se endureció de la manera que siempre me hacía encogerme cuando era niña. «Déjame ser claro. Si eliges no asistir a la boda de tu hermana, lo consideraré un insulto personal a esta familia y dejaré de pagar tu matrícula inmediatamente. Es tu elección». Mi corazón latía con fuerza en el pecho. ¿De verdad harías eso? Me cortó sin dudar. «La familia es lo primero, Madison. Ya es hora de que lo aprendas. Esto no es uno de tus pequeños proyectos de ciencias que puedes saltarte. Esto es la vida real». El desprecio casual por mis compromisos académicos como
Si fueran simples proyectos escolares, me provocó una oleada de náuseas. Mis manos comenzaron a temblar, y sentí el sudor correr por mi frente, a pesar del aire fresco de la primavera. «Tengo que ir a clase», logré decir, con la voz apenas audible. «Solo está ahí, Madison, no decepciones». «¿Tu hermana o yo?», colgó sin esperar mi respuesta. Tropecé hasta un banco cercano y me desplomé, mis piernas de repente incapaces de sostenerme. Mi respiración era entrecortada y aguda, mientras las lágrimas ardían detrás de mis ojos. La sensación familiar de ser insignificante, de que mis necesidades eran ignoradas, me invadió como un viejo y doloroso amigo. Mi mente volvió al festejo de compromiso de Heather 6 meses antes. Había manejado 4 horas desde el campus, un fin de semana en que debería haber estado terminando un trabajo de investigación crucial. Llegué al restaurante elegante que mis padres habían alquilado para la ocasión, vistiendo el vestido más bonito que tenía, que aún palidecía en comparación con la ropa de los demás. Durante 3 horas, permanecí incómoda en la periferia de las conversaciones, sosteniendo la misma copa de champaña mientras veía a mis padres orbitar alrededor de Heather y Jason como satélites orgullosos. Cuando llegó el momento de las fotos familiares, mi madre tuvo que llamar mi nombre 2 veces porque el fotógrafo había empezado a organizar al grupo sin mí. El momento más revelador fue cuando Jason, mi futuro cuñado, se acercó a mí en el bar. «Disculpa, ¿eres amiga de Heather del trabajo?», preguntó cortésmente. Lo miré incrédula. «Soy Meg, su hermana». El reconocimiento apareció lentamente en su rostro. «Oh, claro, perdón por eso. Creo que nos conocimos en Navidad del año pasado. En realidad, nos habíamos visto 6 veces en los 2 años que él y Heather llevaban saliendo». El prometido de mi propia hermana no podía reconocerme. Eso lo decía todo sobre la frecuencia con que yo aparecía en sus conversaciones, sobre lo poco que significaba en sus vidas. De vuelta en mi dormitorio esa noche, después de la llamada de mi padre, caminé de un lado a otro en el pequeño espacio entre mi escritorio y la cama, mientras mi compañera de cuarto, Kimberly, me observaba preocupada. «Él no puede realmente cortar tu matrícula», insistió. «Eso es abuso financiero. No conoces a mi papá». Respondí, mordisqueando mi uña, un hábito nervioso que pensé había superado. Lo haría sin dudar. Para él, el dinero es el único poder real que tiene sobre mí ahora. ¿Y tu presentación? ¿Y la graduación? ¿No puedes ir solo al día de la boda y saltarte el resto?, negué con la cabeza. Lo oíste. 3 días de deberes como dama de honor antes de la boda, y conociendo a Heather, tendrá cada minuto programado. Kimberly se sentó con las piernas cruzadas en su cama, su libro de psicología olvidado a un lado. «¿Qué vas a hacer?», esa era la pregunta, ¿no? Había trabajado tan duro para ser financieramente independiente después de graduarme. Mi oferta de trabajo en Meridian Tech dependía de que me graduara, lo que estaba previsto para la semana siguiente a la boda de Heather. Si perdía el financiamiento para la matrícula, no podría terminar mi carrera, lo que significaba perder el trabajo, el departamento para el que ya había dado un depósito, todo. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. «Por favor, no discutas con tu padre sobre esto, Madison. Necesitamos armonía familiar ahora mismo. Heather está bajo mucho estrés con la planificación de la boda. Solo ven y apóyanos. Eso es todo lo que pedimos». Todo lo que pedían era que siguiera interpretando el papel que me habían asignado, la hija menor, la ocurrencia tardía, aquella cuyo tiempo y compromisos no significaban nada comparados con los de Heather. «Iré», finalmente le dije a Kimberly con voz hueca. «No tengo opción ahora». Pero mientras pronunciaba esas palabras, caminé hacia el cajón de mi escritorio y saqué una carpeta oculta bajo mis libros de texto. Dentro estaban los premios, los certificados de la lista del decano, la carta que confirmaba mi selección como valedictorian y la oferta de trabajo que finalmente me liberaría. «Iré», repetí, esta vez con más resolución. «Pero no será de la manera que esperan». Mi viaje académico secreto comenzó durante mi 2º año de universidad. Empecé como estudiante de educación porque mi padre insistía en que era práctico para alguien como yo
y me daría algo en lo que apoyarme. El mensaje implícito era claro. La enseñanza era una carrera aceptable para alguien con mis supuestas limitaciones. Pero durante ese primer año tomé un curso introductorio de informática como asignatura optativa y descubrí que no solo tenía aptitud para programar, pero una pasión genuina por ello. La naturaleza estructurada de los lenguajes de programación evitaba muchos de los desafíos que mi dislexia presentaba con la lectura tradicional, y los aspectos de resolución de problemas estimulaban mi mente de formas que ninguna otra materia lo había hecho antes. La profesora Miranda Thompson notó mi trabajo y me pidió que me quedara después de clase un día. «Madison, la solución de tu proyecto fue elegante», dijo, señalando mi código en la pantalla de su computadora. «Abordaste el problema de una manera diferente a lo que he visto antes. ¿Has considerado especializarte en ciencias de la computación?» Cuando le expliqué mi situación, incluyendo mi dislexia y las bajas expectativas de mis padres, no desestimó mis preocupaciones, pero tampoco las aceptó como inmutables. Las diferencias de aprendizaje a menudo se correlacionan con patrones de pensamiento únicos que pueden ser tremendamente valiosos en este campo, dijo. Y en cuanto a tus padres, a veces es más fácil pedir perdón que permiso. Esa conversación cambió el rumbo de mi vida. Cambié de carrera al día siguiente, pero no se lo dije a nadie en mi familia. Cuando preguntaban por mis clases durante nuestras poco frecuentes llamadas telefónicas, hablaba vagamente sobre teoría de la educación y desarrollo estudiantil. Mientras tanto, me sumergía profundamente en algoritmos, estructuras de datos y arquitectura de sistemas para lograrlo. Para poder financiarme, tomé un trabajo de turno nocturno en la biblioteca del campus 4 noches a la semana, de 10 de la noche a 2 de la madrugada. Ordenaba libros y vigilaba los espacios de estudio silenciosos, aprovechando los periodos de calma para completar mis tareas. El horario era agotador. Hubo mañanas en las que me encontré llorando de agotamiento en la ducha, solo para recomponerme y dirigirme a mi clase de las 8 a.m. Pero los resultados hablaban por sí mismos. Entré en la lista del decano cada semestre, obteniendo un GPA perfecto de 4.0 que no podía compartir con nadie, salvo con mi asesor académico y la profesora Thompson, quien se había convertido en mi mentora. Durante el semestre de primavera de mi tercer año, estaba sola en un cubículo, del baño llorando en silencio después de ver la lista más reciente del decano con mi nombre en la cima, cuando escuché que alguien entraba. «Hola, ¿hay alguien aquí?», una voz preocupada llamó. Intenté callar mis sollozos, pero la persona insistió. «Mira, no quiero ser rara, pero ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?». Algo en su tono me hizo abrir la puerta del cubículo. Allí estaba Zoe Mitchell, una chica de mi clase avanzada de programación. Admiraba sus aportes en las discusiones de clase, pero nunca había hablado con ella directamente. «Lo siento», dije, secándome los ojos. «Esto es embarazoso. ¿Estás bien?», repitió. «Sí, no sé», respondí, haciendo un gesto de impotencia hacia la lista del decano visible desde la puerta del baño. «Estoy en la cima de la lista otra vez, pero no puedo decírselo a nadie. Mi familia piensa que apenas paso las clases de educación, no que destaco en ciencias de la paz y computación». En lugar de verse confundida o juzgarme, Zoe asintió lentamente. «Los asuntos familiares son complicados. ¿Quieres ir a tomar un café y hablar de ello? Soy excelente guardando secretos». Eso fue el comienzo de mi primera verdadera amistad en la universidad. Zoe se convirtió en mi confidente, la única persona que conocía ambas versiones de mí. La estudiante en dificultades en la que mi familia creía y la estrella académica que realmente era. En mi último año, la profesora Thompson me invitó a unirme a su equipo de investigación, que trabajaba en un enfoque algorítmico para optimizar los sistemas de respuesta de emergencia. El proyecto combinaba desafíos técnicos con un impacto real, y me entregué por completo. «Este modelo de distribución que has diseñado», dijo la profesora Thompson tras revisar mi aporte, «es revolucionario. Necesitamos presentarlo en 1901, la Conferencia Nacional de Computación». Al principio entré en pánico, pero mi nombre estaría ahí, y mis padres podrían descubrirlo.
Me lanzó una larga mirada. Madison, en algún momento tendrás que decidir si esconder tu luz vale la paz, que eso te brinda. Decidí arriesgarme. Nuestro artículo fue aceptado y, aunque mis padres nunca lo descubrieron, la publicación llamó la atención de varias empresas tecnológicas. A principios de la primavera de mi último año, tenía 5 ofertas de trabajo, incluida la posición soñada en Meridian Tech, que finalmente acepté alrededor de esa misma época. Recibí un correo electrónico del decano del Departamento de Ciencias de la Computación que casi me detuvo el corazón. Felicitaciones, Madison Matthews. Basándonos en tu desempeño académico y las recomendaciones del profesorado, has sido seleccionada como la valedictorian de este año del Departamento de Ciencias de la Computación. Miré el correo tanto tiempo que la pantalla se oscureció. Valedictorian, el máximo honor académico, y nadie que supuestamente me amaba tenía la menor idea. Esa misma semana recibí mi aceptación al programa de posgrado en Inteligencia Artificial de Stanford, con una beca completa. Era todo por lo que había trabajado, la culminación de años de esfuerzo secreto, y no tenía a nadie con quien compartirlo excepto Zoe y la profesora Thompson. Había logrado reducir mi dependencia del dinero de mis padres gracias a las becas, mi trabajo en la biblioteca y una posición pagada en investigación, pero todavía dependía de los pagos de matrícula que ellos hacían para cubrir el resto. Esa necesidad me mantenía atada a sus expectativas y a la narrativa sobre quién yo era. La Navidad pasada casi rompí mi silencio. Sentada alrededor de la mesa, viendo a mis padres elogiar a Heather por su ascenso, mientras apenas reconocían mi presencia, abrí la boca para contarles sobre mi publicación de investigación. En realidad, he estado trabajando en algo bastante emocionante también. Empecé. «Qué lindo, querida», dijo mi madre molesta, antes de volver inmediatamente a Heather. «Ahora cuéntanos más sobre las opciones para el lugar de la boda». ¿Ya tú y Jason decidieron? El momento pasó, y con él mi valor. Me refugié nuevamente en la invisibilidad, pero algo había cambiado dentro de mí. Estaba cansada de ser invisible, ignorada y subestimada. Solo necesitaba el momento adecuado para revelar la verdad. 2 semanas antes de la boda de Heather, mi teléfono vibró con una serie de mensajes que me hicieron sentir un nudo en el estómago. Madison, tu vestido de dama de honor necesita las últimas alteraciones antes del sábado, escribió Heather. Mamá dice que no has programado tu prueba aún. Es urgente. Antes de que pudiera responder, apareció otro mensaje. También necesito tu talla de zapatos para los tacones a juego, 175. Mándame el dinero por Venmo cuanto antes. No es negociable. Y luego, hora para cabello y maquillaje a las 6 a.m. en punto el día de la boda. Cargo extra si llegas tarde. Necesito tu tarjeta de crédito para el depósito. Miré mi teléfono abrumada por las exigencias financieras. El vestido de dama de honor ya me había costado $800, dinero que había estado ahorrando para mi mudanza después de la graduación. Los gastos adicionales que Heather seguía sumando estiraban mi presupuesto al límite, pero sabía que no debía quejarme. La prueba del vestido el sábado siguiente fue un ejercicio de humillación. Heather había elegido vestidos idénticos color rosa empolvado para sus 7 damas de honor, todas sus compañeras de fraternidad, excepto yo. El estilo, con la espalda baja y la silueta ajustada, había sido seleccionado sin considerar mi comodidad ni mi tipo de cuerpo. Quizá necesitemos ajustarlo más en el busto, comentó Heather mientras yo estaba sobre el pedestal rodeada de espejos. Los demás lo llenan mejor, rió una de sus amigas, Ashley, tapándose la boca. Y tal vez podamos añadir un poco de relleno para equilibrar, continuó Heather, caminando a mi alrededor como una crítica de moda evaluando un desastre en la pasarela. Me mordí la lengua recordándome que solo tenía que soportar esto por mi futuro. Más tarde esa tarde, Heather me apartó para revisar el programa de la boda que había creado. He hecho algunos ajustes en la organización de las fotos familiares, dijo, mostrando una hoja detallada en su tableta. Estarás en la fila trasera en la mayoría de las fotos con la familia extendida. ¿La fila trasera?
Señalé, pero soy tu única hermana. Heather mostró una ligera vergüenza. Lo sé, pero Ashley y Jessica tienen la misma estatura y equilibrarán mejor la fila del frente con mamá y papá. Es por estética, Madison, nada personal. Pero sí era personal. Todo en esta boda estaba diseñado para destacar la vida perfecta de Heather y relegarme al fondo, como siempre había hecho la dinámica familiar. La tensión aumentó aún más en la cena familiar la noche antes del ensayo. Mis padres habían rentado un comedor privado en un restaurante elegante, y la conversación giraba enteramente en torno a los detalles de la boda y los recientes logros de Heather. Antes de que se me olvide, anunció Heather mientras servían el postre. Hemos tenido que hacer algunos cambios en el programa de la recepción. Madison, al final no habrá tiempo para tu discurso como dama de honor. Levanté la vista de mi pastel de chocolate apenas tocado. ¿Qué? Pero me pediste que preparara algo. Lo sé, y estoy segura de que hubiera sido bonito, dijo Heather, con un tono que sugería lo contrario. Pero el compañero de cuarto de Jason en la universidad viene volando desde Londres especialmente para la boda, y es un orador profesional. Tiene más sentido darle a él ese espacio. Mi padre asintió con aprobación. Buena decisión, princesa. Mantengamos alta la calidad del programa. Hablando de programas, dije intentando cambiar de tema. Mi graduación es el fin de semana después de la boda. Me encantaría que pudieran venir todos. Mi padre se rió con desdén. Centrémonos. En un evento a la vez, Madison. Además, tenemos que revisar si no coincide con el brunch de despedida de luna de miel de Heather y Jason. Es que para mí es importante y... ¿Pasaste todo? Interrumpió mi padre. Eso es lo principal. Esta vez no necesitas clases de verano. La suposición de que podría estar fallando me hirió profundamente, especialmente porque estaba a punto de graduarme como valedictorian, pero tragué mi respuesta y asentí. Estoy aprobando, dije en voz baja, la mayor subestimación de mi carrera académica. Después de la cena, mi madre me llevó al baño de mujeres para una charla privada. Madison, cariño, comenzó mientras se retocaba el lápiz labial frente al espejo. Necesito que me prometas que no causarás problemas este fin de semana. ¿Qué quieres decir con problemas? Pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. Ya sabes, haciendo que todo gire en torno a ti, sacando temas delicados, creando tensión. Se giró para mirarme. Este es el momento especial de Heather. Ella merece todo nuestro apoyo y atención. ¿Cuándo has sido algo alguna vez sobre mí? Pregunté, sin poder ocultar la amargura en mi voz. Mi madre suspiró. ¿Ves esa actitud ahí? Eso es de lo que hablo. ¿Puedes simplemente alegrarte por tu hermana sin hacer que todo sea sobre tus problemas con la familia? Quise gritar que mis quejas eran legítimas, no problemas, pero en cambio prometí comportarme. La conversación me dejó vacía e invisible, como siempre. De regreso a la mesa, escuché a Heather y Jason hablando a la vuelta de la esquina. Dios, espero que Madison no me avergüence durante la boda, decía Heather. ¿Viste lo que lleva puesto esta noche? Preguntó Jason. ¿Y aún no se ha arreglado el cabello? ¿Todavía está batallando con la escuela? Tu papá mencionó algo sobre que apenas se las arregla para pasar, rió Heather. Madison siempre ha sido la decepción de la familia. Probación académica el año pasado, según me dijo mamá. No todos tienen la inteligencia en esta familia. Sus palabras me congelaron en el lugar. Probación académica. Nunca había sido menos que excepcional en mis estudios. La mentira que mis padres aparentemente habían contado sobre mí y que Heather creía y repetía tan fácilmente fue el rechazo más contundente de mi valor. Pero la gota que colmó el vaso llegó a la mañana siguiente, cuando accidentalmente encontré un recibo en el bolso de mi madre mientras buscaba las llaves del auto. Era del lugar de la boda, mostrando un pago de $50,000 de parte de mis padres como contribución para el regalo de boda de Heather y Jason. $50,000. Solo meses antes, cuando había pedido ayuda para comprar los libros de texto para mi último semestre, mi
Padre había dicho que estaban apretados de dinero y solo podían darme $100. La disparidad era tan brutal, tan evidente, que algo se rompió dentro de mí. Me refugié en mi antiguo dormitorio en la casa de mis padres, donde me quedaba para el fin de semana de la boda, y llamé a la única persona que siempre me había visto con claridad. Tía Patricia. Necesito tu consejo, dije cuando contestó. No creo que pueda seguir con esto. Esa noche, después de que todos se habían ido a dormir, conduje de regreso al campus y me encontré en la quietud de la biblioteca universitaria a las 2 de la madrugada. El edificio estaba casi vacío, solo, algunos estudiantes dedicados preparándose para los exámenes finales. Me senté en mi escritorio habitual junto a la ventana que daba al patio central e intenté entender las emociones que me consumían por años. Había aceptado la narrativa que mi familia tenía sobre quién era. Había ocultado mis logros para no perturbar su cómoda percepción, pero ¿a qué costo? Me había vuelto cómplice de mi propia desaparición. Las palabras de la profesora Thompson de ese mismo año resonaban en mi mente. Estábamos hablando de mis planes futuros, y yo había expresado dudas sobre aceptar la prestigiosa oferta de trabajo sin que mi familia lo supiera. Madison, dijo ella, inclinándose sobre su escritorio. En entornos profesionales encontrarás personas que te subestimen, que intentarán definir tu valor basándose en su percepción limitada. La habilidad más importante que puedes desarrollar es la capacidad de mantenerte firme en tu verdad, sin importar la opinión de los demás. Me sostuvo con su mirada penetrante. Tu familia puede que nunca te vea claramente. Esa es su limitación, no la tuya. Pero tienes la responsabilidad contigo misma de no encogerte para encajar en su pequeña visión de ti. Sentada en la tranquila biblioteca, me di cuenta de que tenía razón. Me había estado haciendo pequeña, reduciendo mi tamaño para caber en la caja que mi familia había construido para mí. Era hora de romperla. A la mañana siguiente me reuní con el decano para confirmar mi asistencia a la graduación. Sí, daré el discurso de valedictorian. Sí, aceptaré el premio del 1900 en Departamento a la Innovación. No, mi familia no asistirá. El decano se mostró preocupado, pero no insistió. Con mis asuntos académicos en orden, me enfoqué en mi independencia financiera. Firmé y devolví la oferta formal de trabajo de Meridian Tech, confirmando mi fecha de inicio para el mes siguiente a la graduación. El salario que ofrecían me permitiría mantenerme completamente, poniendo fin a mi dependencia financiera de mis padres. Luego finalicé el contrato de alquiler de un apartamento cerca del campus de Meridian, pagando el depósito con mis ahorros. Era un pequeño estudio, nada lujoso, pero sería mío. Un espacio donde finalmente podría existir sin disculpas. Mis manos temblaban mientras completaba cada tarea, pero con cada firma, con cada correo de confirmación, me sentía más resuelta. Estaba construyendo una base para mí misma que nadie podría amenazar ni quitarme. Esa noche reuní mis evidencias. Organicé mis premios académicos, imprimí copias de mi expediente con mi GPA perfecto, hice una copia de mi carta de oferta, de trabajo, y junté la información sobre mi beca completa para Stanford. Puse todo en un portafolio profesional, el tipo que se usa para presentaciones importantes. ¿Estás segura de esto?, preguntó Zoe cuando le expliqué mi plan a ella y a mi amigo Lucas durante un café. La ruptura con tu familia ya está. Ahí, respondí. Solo que no lo saben porque he estado fingiendo que todo está bien. Lucas, que había conocido a mi familia una vez durante el fin de semana de padres y había quedado horrorizado por su trato hacia mí, asintió con apoyo. Necesitas hacer esto, Madison, por tu propio respeto. Pasamos la siguiente hora practicando distintos escenarios. ¿Cómo respondería si mi padre me amenazara? ¿Qué diría si Heather me acusara de arruinar su boda? ¿Cómo manejar las lágrimas inevitables de mi madre? Recuerda, respirar, aconsejó Zoe. Y recuerda que no importa cómo reaccionen, su respuesta no define tu valor. De vuelta en mi dormitorio, mi compañera Kimberly me ayudó a prepararme mentalmente para la confrontación. Visualízate firme.
sugirió, basándose en su formación en psicología. Imagínate diciendo tu verdad con calma y confianza. Practiquemos ejercicios de respiración para controlar la ansiedad y hablamos sobre cómo establecer límites. Kimberly, que había visto de primera mano el daño que la indiferencia de mi familia me había causado, apoyaba con fuerza mi decisión de finalmente defenderme. Al día siguiente, fui de compras para elegir el atuendo más importante de mi vida. Necesitaba algo adecuado tanto para mi ceremonia de graduación como para la boda de Heather, algo que me ayudara a sentirme poderosa y segura. Finalmente elegí un vestido azul entallado, lo suficientemente formal para ambas ocasiones sin ser llamativo. Era profesional, elegante y distintivamente mío, no algo escogido para pasar desapercibida. La noche antes de la graduación, me quedé despierta en mi dormitorio, con la duda infiltrándose a pesar de toda mi preparación. ¿Estaba cometiendo un error? ¿Arruinaría para siempre mi relación con mi familia? ¿Era egoísta por potencialmente interrumpir el fin de semana de boda de Heather? Las lágrimas empaparon mi almohada mientras luchaba con estas preguntas. Parte de mí, la niña pequeña que se había quedado sola en la feria de ciencias, aferrando su cinta azul, todavía deseaba desesperadamente la aprobación de sus padres. Esa parte de mí quería retroceder, disculparse, hacerse pequeña otra vez por el bien de la paz familiar. Pero al amanecer, mientras me veía en el espejo con el birrete y la toga de graduación, vi algo diferente reflejado. Vi a una joven que había superado no solo la dislexia, sino años de menosprecio sistemático para alcanzar la excelencia académica. Vi a alguien digno de reconocimiento, respeto y celebración. Me dirigí a mi reflejo, ensayando la apertura de mi discurso como valedictorian. Me llamo Madison Matthews, y no soy quien creen que soy. Era hora de mostrarle la verdad. A mi familia. El día de la graduación amaneció claro y brillante, como si el universo aprobara mi decisión. La ceremonia se celebró en el gran anfiteatro de la universidad, con filas de sillas plegables llenando el espacio donde, 4 años antes, había asistido a mi primera clase universitaria, insegura y asustada. Ahora, mientras tomaba mi lugar, entre los otros graduados, sentía una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por lo que había logrado. Tristeza porque los asientos que había reservado para mi familia quedarían vacíos. Ni siquiera sabían que me graduaba ese día, mucho menos que era la valedictorian. Cuando llamaron mi nombre para acercarme al podio a dar mi discurso, los aplausos sonaban distantes, como si sucedieran en otra sala. Respiré hondo, ajusté el micrófono y comencé. Hace 4 años llegué a esta universidad creyendo lo que me habían dicho sobre mí misma, que era alguien con potencial limitado, alguien que tendría que trabajar el doble para lograr la mitad que otros. Hoy estoy aquí, habiendo descubierto una verdad fundamental. A veces, el mayor obstáculo para nuestro éxito no son nuestras limitaciones, sino las limitaciones que otros nos imponen. Mientras continuaba mi discurso sobre la perseverancia y la confianza en uno mismo, escaneé la audiencia, esperando momentáneamente ver los rostros de mis padres, a pesar de saber que no estaban. En cambio, vi a la profesora Thompson sonriendo orgullosa, a Zoe dándome un pulgar arriba y a decenas de compañeros que me respetaban por mi trabajo y carácter, no por mi relación con una hermana perfecta. El diploma que recibí hoy representa, más que un logro académico, concluí. Representa el descubrimiento de mi propia voz y el coraje para usarla. Cualesquiera que sean los desafíos que enfrenten más allá de estas paredes, recuerden que tienen el derecho de definirse a sí mismos, sin importar las expectativas de otros. Gracias. Los aplausos al salir del escenario se sintieron como una validación, no solo de mis palabras, sino de mi decisión de finalmente vivir mi verdad. Después de la ceremonia, no me quedé para fotos ni celebraciones. Me cambié en un baño del campus, guardando cuidadosamente mi birrete y las bandas de honor en el auto, antes de conducir directamente al lugar de la boda. Según el programa que Heather había distribuido, la ceremonia empezaría en 2 horas.
con las fotos familiares tomando lugar en ese momento. Llegué aún con mi vestido azul de graduación, mi diploma y portafolio de logros bajo el brazo. El elegante club campestre estaba lleno de personal de bodas, fotógrafos e invitados tempranos. Vi a mi familia reunida en el césped perfectamente cuidado para las fotos. Heather, radiante en su vestido de diseño, y mis padres sonrientes a su lado. Al verme acercar, la expresión de mi padre se oscureció. «Madison, llegas tarde», siseó. «¿Y qué llevas puesto? ¿Dónde está tu vestido de dama de honor?» «Necesito hablar contigo», dije, con la voz más firme de lo que esperaba. «Ahora no es el momento», respondió con desprecio. «El fotógrafo está esperando. Ve a cambiarte». Inmediatamente, Richard. Mi madre intervino, notando mi comportamiento inusual. Quizá deberíamos escuchar lo que tiene que decir. A regañadientes, mi padre me siguió a una pequeña sala junto al salón principal, con mi madre detrás, la preocupación marcada en su rostro. Para mi sorpresa, Heather también nos siguió, su vestido de novia susurrando mientras caminaba. «Esto más vale». «Que sea importante», dijo cruzándose de brazos. «Estás interrumpiendo todo». Cuando la puerta se cerró tras nosotros, coloqué mi diploma sobre la mesa de café. Me gradué. Hoy, dije con simpleza, como valedictorian del Departamento de Ciencias de la Computación. Mi padre miró el diploma, con confusión en el rostro. Ciencias de la Computación. ¿No eres estudiante de educación? No, respondí. Cambié de carrera en segundo año. He estado estudiando ciencias de la computación los últimos 3 años, manteniendo un promedio perfecto de 4.0 y trabajando en investigaciones que fueron publicadas en la Revista Nacional de Computación. Abrí mi portafolio y desplegué las pruebas de mi trayectoria académica. Certificados de la lista del decano, publicaciones de investigación, premios académicos y, finalmente, la oferta de trabajo. He aceptado un puesto en Meridian Tech, comenzando el próximo mes. El salario inicial es de $90,000 al año. Puse la carta de oferta encima del montón. También fui aceptada en el programa de posgrado de Stanford, con una beca completa, que aplazaré por 1 año mientras trabajo. La sala quedó en silencio, mientras mi familia procesaba la información. El rostro de mi padre se puso rojo, no de orgullo, sino de ira. «Has estado mintiéndonos durante años», exigió. «No», respondí. Simplemente dejé de compartir la verdad con personas que no estaban interesadas en escucharla. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes preguntó por mis estudios, mis intereses, mis logros? La mano de mi madre voló a su boca. «¿Pero por qué no nos decías que te estaba yendo bien?» Porque cada vez que lo intentaba, cambiaban de tema a Heather. Porque papá dejó claro desde niña que no creía que fuera capaz de éxito académico. Porque para ustedes era más fácil creer que estaba batallando que reconsiderar su percepción de mí. Heather, todavía con su vestido de novia, lucía genuinamente sorprendida. «Madison no tenía idea», dijo. «Mamá y papá dijeron que estuviste en probatoria académica el año pasado». Me volteé hacia mis padres. ¿Por qué dirían eso si no es verdad? Mi padre, recuperándose del impacto inicial, cambió a la defensiva. Te estábamos protegiendo, bajando las expectativas, para que no te sintieras presionada a competir con tu hermana. Nunca necesité protección, dije con firmeza. Necesitaba apoyo, reconocimiento, trato igualitario. Esto es ridículo, saltó mi padre. Nos has engañado deliberadamente y ahora eliges el día de la boda de tu hermana para esto, esta actuación. Este es justo el tipo de comportamiento egoísta que esperamos de ti. Sus palabras dolieron, pero mantuve mi postura. Elegí hoy porque me diste un ultimátum, asistir a esta boda o perder mi matrícula. Pero la verdad es que ya no necesito tu matrícula. Ya no necesito nada de ustedes. Ingrata, empezó mi padre, pero mi madre puso una mano firme en su brazo. Richard, para.
Escucha lo que está diciendo. Heather, sin embargo, iba acumulando uno de sus clásicos ataques. No puedo creer que hagas esto hoy, de todos los días. Esta es mi boda, mi día especial, y tú llegas tarde, sin tu vestido de dama de honor, y empiezas a soltar bombas sobre tu vida secreta. ¿Cómo te atreves a robarme el protagonismo? Las voces elevadas llamaron la atención, y la puerta se abrió. Jason, el prometido de Heather, asomó la cabeza. ¿Todo bien aquí?, preguntó, tomando en cuenta la tensa escena. No, sollozó Heather. Madison está intentando arruinar mi boda con sus dramas. Jason entró completamente en la sala, y su mirada se posó en los documentos sobre la mesa. Tomó una de mis publicaciones de investigación, levantando las cejas mientras leía el título. ¿Tú escribiste esto?, me preguntó impresionado. Lo vi presentado en la Conferencia Tecnológica de Boston el otoño pasado. Este trabajo es revolucionario. Su inesperado apoyo silenció momentáneamente a todos en la sala. Jason, que trabajaba en capital de riesgo tecnológico, siguió examinando mis credenciales con creciente respeto. Heather, dijo suavemente, tu hermana no está creando drama. Está compartiendo logros realmente increíbles. Se volvió hacia mí. ¿Por qué no le contaste esto a nadie? Porque nunca preguntaron. Respondí con sencillez. Porque en esta familia siempre me han definido por lo que no soy. No tan bonita como Heather, no tan sociable, no tan talentosa de forma natural. Era más fácil dejar que creyeran lo que querían que luchar constantemente por reconocimiento. Jason asintió pensativo antes de dirigirse a mis padres. Señor y señora, Matthews, creo que deberían reconsiderar cómo están reaccionando en este momento. Su hija ha logrado algo extraordinario, y su primer instinto fue acusarla de egoísta. Mi padre, acostumbrado a ser desafiado, se crispó visiblemente. Esto es un asunto familiar, Jason. No entiendes la historia aquí. Entiendo lo suficiente, replicó Jason, sorprendiendo a todos con su carácter. Y como alguien que está a punto de unirse a esta familia, creo que es importante que empecemos con honestidad y respeto mutuo. En el tenso silencio que siguió, recogí mis documentos y me levanté. No estoy aquí para arruinar nada. Asistiré a la boda como invitada, no como dama de honor. Me sentaré en silencio y celebraré su matrimonio, Heather, pero no fingiré ser menos de lo que soy ni un día más. Miré a cada miembro de la familia a los ojos mientras entregaba mi propio ultimátum. Pueden reconocer quién soy realmente y comenzar a construir una relación basada en la verdad, o pueden seguir creyendo lo que les sea cómodo, pero yo no participaré más en mi propia desaparición. Esa es mi decisión, y la estoy tomando hoy. Con esas palabras salí de la habitación, dejando a mi familia decidir qué ocurriría después. La boda continuó a pesar del drama familiar, aunque no exactamente como se había planeado. Me senté en la última fila durante la ceremonia, observando cómo Heather y Jason intercambiaban votos. La novia lucía hermosa, aunque un poco distraída, mirando hacia mí varias veces durante el servicio. En la recepción me encontré en una mesa con Pis y Seno, parientes lejanos que sabían poco sobre la dinámica familiar en juego. Para mi sorpresa, varios invitados se acercaron durante la noche habiendo escuchado de alguna manera sobre mis logros académicos. Tu prima mencionó que hoy te graduaste como valedictorian, dijo Bárbara, prima de mi madre, sentándose a mi lado. Eso es increíble, Madison. Cuéntame más sobre tu investigación. Estos pequeños momentos de reconocimiento por parte de familiares extendidos se sentían irreales después de años de invisibilidad. El apoyo más inesperado vino de tía Patricia, que me buscó durante la hora del cóctel y levantó su copa de champaña en un brindis privado. A Madison, dijo con los ojos brillando de orgullo, que siempre tuvo el coraje de ser ella misma, incluso cuando nadie la miraba. Lo sabías, ¿verdad? Le pregunté sobre cómo eran realmente las cosas para mí y la familia. Ella asintió tristemente. Lo vi, pero te fallé por no hablar con más fuerza.
Pensé que cambiaría a medida que crecieras, que eventualmente te verían claramente. Siento que haya tomado tanto tiempo. Su disculpa, la primera que recibí de un familiar, me trajo lágrimas inesperadas. A medida que avanzaba la noche, mantuve una distancia respetuosa de mi familia inmediata. Mi padre me evitó por completo, desapareciendo al bar cada vez que me veía. Mi madre intentó varias conversaciones incómodas, claramente luchando por reconciliar a la hija que creía conocer con la joven exitosa que tenía delante. No fue hasta tarde en la recepción, después de varias copas que suavizaron su rigidez, que mi padre se acercó a mí en la terraza, donde había ido por un momento de tranquilidad. Madison, comenzó, con una voz inusualmente vacilante. He estado pensando en lo que pasó. Antes, esperé en silencio, sin querer hacerlo fácil para él. Puede que haya juzgado mal algunas cosas. Continuó, las palabras claramente difíciles para él. Tu madre y yo nunca quisimos que te sintieras menos importante que tu hermana. No fue exactamente una disculpa, pero fue lo más cercano a un reconocimiento que había recibido de él. Pero sí lo hiciste, respondí en voz baja. Todos los días, de 100 maneras pequeñas, me mostraron que mi valor era menor que el de Heather, que mis logros eran menos significativos, que mis necesidades eran menos importantes, que mi futuro era menos prometedor. Él desvió la mirada, incómodo, con la franqueza de mis palabras. Estamos orgullosos de lo que has logrado. Solo desearíamos que lo hubieras compartido con nosotros. Intenté decírselo muchas veces. Papá, pero tú no escuchabas. No tuvo respuesta para esa verdad, y tras un silencio incómodo, se retiró a la recepción. No fue la escena de reconciliación llorosa de una película, pero fue un comienzo, una grieta en el muro de incomprensión que nos había separado tanto tiempo. Más tarde, cuando la recepción empezaba a terminar, mi madre me encontró. A diferencia de mi padre, ella hizo un intento más genuino de reconciliación. Te fallé, dijo simplemente, con lágrimas en los ojos. Vi lo que estaba pasando, lo diferente que te tratábamos a ti y a Heather, pero no tuve el valor de cuestionarlo. Me dije que eran solo sus diferentes personalidades, sus distintas necesidades, pero la verdad es que tomé el camino fácil y me alineé con las preferencias de tu padre. Su honestidad me conmovió de una manera que la casi disculpa vacilante de mi padre no había logrado. Gracias por decir eso, mamá. Importa. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Preguntó. Conocernos como realmente somos, no como hemos fingido ser. Asentí con cautela. Me gustaría, pero tomará tiempo y las cosas deben cambiar. Cambiarán, prometió. A partir de ahora. La reacción de Heather fue cambiando durante la noche. Su enojo inicial dio paso a una mezcla complicada de emociones. Resentimiento por haber sido interrumpido su día perfecto. Confusión sobre la hermana que pensaba conocer. Y finalmente, un respeto a regañadientes por lo que había logrado. Justo antes de irse con Jason a la suite de luna de miel, me apartó. Todavía creo que podrías haber escogido un mejor momento. Para soltar tu bomba, dijo. Pero lo que hiciste es impresionante, Madison. No tenía idea de que fueras capaz de todo eso. Ese es el problema, Heather, respondí. Ninguno de ustedes tenía idea de lo que yo era capaz, porque ninguno se molestó en averiguarlo. Ella pareció genuinamente sorprendida por mi franqueza. Supongo que me lo merezco. Por lo que vale, siento cómo te he tratado y por lo que dije. De ti a Jason. No fue una transformación completa, pero fue algo, un reconocimiento, por pequeño que fuera, de que ella había contribuido a la dinámica familiar que me había causado tanto dolor. En las semanas siguientes a la boda, comencé el proceso de reconstruir mi vida en mis propios términos. Me mudé a mi nuevo apartamento con la ayuda de Zoe y Lucas, no de mi familia. El pequeño estudio se convirtió en mi santuario, el primer espacio que era verdaderamente mío, decorado para reflejar mi personalidad y no para cumplir las expectativas de otros.
Mi primer día en Meridian Tech marcó otro hito en mi camino hacia la independencia. Entrar al elegante edificio de oficinas como un miembro valioso del equipo, no como la decepción familiar, se sintió como entrar a una nueva dimensión donde mis habilidades eran reconocidas y valoradas. «Bienvenida al equipo, Madison», me dijo mi nuevo gerente en nuestra primera reunión. «Estamos emocionados de ver a dónde nos lleva tu pensamiento innovador». Palabras simples, pero que resonaron profundamente después de años de que cuestionaran y desestimaran mi potencial. Mi relación con mi familia entró en una nueva fase, caracterizada por un contacto limitado y límites cuidadosamente mantenidos. Rechacé las cenas dominicales durante el primer mes, dándome espacio para establecer mi nueva vida sin su influencia. Cuando finalmente accedí a visitarlos, fue en mis términos, llevando a Zoe como apoyo moral y yéndome cuando sentía que mis límites eran puestos a prueba. Mi padre fue quien más tuvo dificultad con nuestra nueva dinámica. Al perder su control financiero sobre mí, parecía inseguro de cómo relacionarse conmigo como adulta independiente con sus propios logros. Nuestras conversaciones siguieron siendo torpes, pero hubo momentos en los que lo sorprendí mirándome, con lo que parecía verdadera curiosidad por quién me había convertido. Mi madre hizo esfuerzos más constantes, llamaba regularmente y hacía preguntas pensadas sobre mi trabajo e intereses. Visitó mi apartamento, admirando el espacio que había creado para mí y trayendo un regalo de bienvenida que mostraba que había estado prestando atención a mis gustos. «He estado leyendo sobre la dislexia», me dijo en una visita, tratando de entender mejor lo que has estado enfrentando todos estos años. Ojalá lo hubiera hecho antes. Fue algo pequeño, pero que importó. Quizás el desarrollo más sorprendente fue la continuación de mi amistad con Jason, a pesar de la tensión familiar. Se acercó para hablar sobre mi investigación y, eventualmente, me conectó con inversionistas interesados en desarrollar aplicaciones basadas en mi algoritmo de respuesta a emergencias. «Heather está cambiando», confesó durante una de nuestras reuniones de café. «Ahora habla de ti con respeto». «¿Y papá?», no pude evitar preguntar. Jason sonrió. «Riley todavía está procesándolo, pero la semana pasada se jactó de ti con sus amigos del golf. Pasos pequeños». Mientras me asentaba en mi nueva realidad, pensaba a menudo en los otros estudiantes, invisibles que había conocido durante mis años universitarios, aquellos que luchaban con el peso de las percepciones limitadas de otros. Eso me llevó a ofrecerme como mentora para estudiantes universitarios de primera generación, con diferencias de aprendizaje, compartiendo mi experiencia y las estrategias que me habían ayudado a tener éxito. Durante una sesión de mentoría conocí a Abigail, una estudiante de primer año con dislexia, cuyos padres, como los míos, no creían que pudiera triunfar en carreras STEM. «Todos dicen que debería cambiar a algo más fácil», me confesó, reflejando mis propias luchas pasadas. «Lo más importante que aprendí», le dije, «es que tu valor no lo determina la capacidad de otros para verlo. Construye tus habilidades, confía en tus capacidades y rodéate de personas que crean en tu potencial». Mientras hablaba, me di cuenta de que finalmente estaba viviendo el consejo que daba. Había construido mi autoestima desde dentro, sin depender ya de la aprobación o el reconocimiento de mi familia. El viaje no había terminado. Habría más conversaciones difíciles, más límites que establecer, más viejos patrones que romper. Pero por primera vez avanzaba siendo mi yo auténtico, ni disminuida por las percepciones de otros, ni definida por sus limitaciones. Y eso, más que cualquier honor académico o logro profesional, era la verdadera victoria. ¿Alguna vez has tenido que defenderte cuando nadie creía en ti? ¿Cómo encontraste el valor para mostrar tus verdaderas capacidades? Comparte tu historia en los comentarios abajo. Me encantaría saber cómo manejaste dinámicas familiares similares o momentos en que tuviste que elegir entre la paz y la autenticidad. No olvides darle like a este video si el camino de Madison te resonó. Suscríbete para más historias de triunfos personales y comparte con alguien que pueda necesitar escuchar que merece ser visto por quien realmente es.
Gracias por escuchar mi historia, y recuerda, tu valor no lo determina la capacidad de otros para reconocerlo.